agradecer al equipo de Democracia por hacer toda esta gestión. Yo soy la responsable de esta iniciativa, soy Sofía Vera y quiero también agradecer a Catalina, a Laura y a Amy que son quienes nos apoyan para que estos conversatorios se lleven a cabo y darle la bienvenida también a la magíster Cecilia Salazar, quien nos va a dar esta noche, nos va a compartir parte de su gran conocimiento. Es una socióloga con un gran recorrido en México, también ha podido estudiar y trabajar y es una especialista también eh, en las ciencias sociales y es por eso que la vamos a compartir, vamos a poder compartir este espacio con ella. El día de hoy vamos a hablar justamente de algo que creo que es importante para nosotros como jóvenes, como bolivianos y en conmemoración de los 200 años de historia que nos ha mantenido unidos en esta identidad, el tema de las dictaduras militares en nuestro país, ¿no? Creo que es una memoria que se ha ido dejando de lado progresivamente para las nuevas generaciones y creo que es importante siempre tenerla presente y como muchos autores dicen y replican, es importante conocer nuestra historia para no volver a repetirla y es así que le doy la palabra y la bienvenida a Cecilia. Muchas gracias por estar aquí, por participar de esta iniciativa y es así que te recibimos con mucha emoción. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación ARU por la invitación y en particular a ti, Sofi, porque has canalizado la posibilidad de que esté presente en esta serie de eventos que he estado viendo también y que tienen que ver con la producción estética en el país, que me parece es muy importante. Creo que no todas las instituciones, no todas las personas en nuestro medio toman interés sobre la producción estética y creo que es fundamental hacerlo. Por eso quiero al mismo tiempo de agradecerles por la oportunidad, felicitarlos por la iniciativa. Entonces, procedo con la presentación. Voy a suspender mi imagen porque se me suele cortar cuando estoy hablando y al mismo tiempo presentando. Entonces, si me permiten, voy a salirme y a continuación hago la presentación de mi... ¿Se ve, no? Sí, sin problema. Está perfecto. Ahora sí, si nos estás hablando, creo que no te estamos escuchando. Bueno, vemos que ha perdido conexión nuestra expositora. Vamos a esperar a que vuelva a ingresar unos minutos, por favor. Ahora sí. No sé si ahora sí me escuchan. Un poco,
entrecortado. Tal vez sería buena idea si nosotros compartimos la presentación, si te parece Se ha bien, y lo vamos pasando. cortado la comunicación. ¿Ya puede ser? Ahora sí, ahora nosotros vamos a compartir la presentación. Si nos dan unos minutos, por favor. Gracias, Sofi. No hay de qué. Ok, ya se ve, Sofi. ¿Puedo continuar? Claro que sí, súper. Ya, Ahora sí, perfecto. Bueno, estaba gracias. haciendo todo un preámbulo, pero ahora sí voy a ir al grano porque hemos perdido unos minutos. Bueno, ¿puedes pasar, por favor, Sofi? Ya, miren, antes de entrar al tema en sí, yo quería mostrarles estos murales de Miguel Alandia Pantoja, que no sé si ustedes los conocen. Este y el siguiente que luego les muestro están actualmente ubicados en el Museo de la Revolución en la Plaza Villarruel. Es decir, están ubicados en un espacio que, digamos, es público, pero no está expuesto al aire libre como suele suceder en otros casos. Es decir, hay que entrar a un museo y en el ambiente interior recién se los puede apreciar. Este se llama La lucha del pueblo por su liberación y fue pintado junto con los siguientes que ustedes van a ver a continuación en el contexto de la Revolución de 1952. ¿Podemos pasar al siguiente? Este es otro mural que está ubicado en el mismo lugar que se llama Educación y lucha de clases. Los dos murales son extraordinariamente bellos. Miguel Arandia Pantoja fue muy bien recibido, su obra fue muy bien recibida inclusive por los muralistas mexicanos, ¿no? A lo que estoy apuntando es que el contexto de la Revolución del 52, que fue un contexto en el que la sociedad eclosionó multitudinariamente para plantearse los grandes problemas que se plantean las sociedades modernas, ¿no? Y entre los cuales fundamentalmente está el problema de la ciudadanización de los sujetos, es decir, la liberación
de las amarras de la feudalidad de una gran mayoría campesino-indígena que con la revolución del 52 finalmente logró liberarse de esas sujeciones y ser parte del gran conglomerado ciudadano del país, ¿no? Entonces, acá, ¿qué hay? Es una gran eclosión, una revolución de una gran profundidad, de una acción colectiva, ¿no? Que llevó a que el país por primera vez comenzara a plantearse los grandes dilemas de la sociedad moderna. Es una revolución moderna la que se ha experimentado en ese contexto. Entonces, es una revolución que invocó, por supuesto, la gran participación de las poblaciones campesinas, indígenas, pero fundamentalmente de la población minera, porque desde muchísimo tiempo atrás, desde principios del siglo XX, o si quieren, nos vamos inclusive hasta la colonia, el país ha sido un país, y en gran parte lo sigue siendo, un país fundamentalmente minero. Entonces, el trabajador minero se constituyó en un símbolo de la revolución junto con el movimiento campesino. Pero, más allá de eso, a lo que quiero apuntar es que aquí hay un gran movimiento social y lo que se está produciendo es esa visibilización, ¿no es cierto?, por primera vez en el país de este mundo que hasta entonces estaba excluido. ¿Pasamos, Sofía? Este es otro mural que se llama La historia de la medicina, también de Miguel Alandia Pantoja, y está ubicado en el Hospital Obrero. También lo pueden ver ustedes si se animan. Es igual maravilloso, da cuenta, ¿no es cierto?, de una personalidad artística fantástica que es o fue la de Miguel Alandia Pantoja. Seguiremos, por favor. Bueno, yo les mostraba esto porque quiero apuntar ahora a explorar un poco en qué consiste la dictadura y la respuesta de la sociedad frente a la dictadura. Un poquito más despacito, Sofi. Estoy poniendo estos aspectos, o más bien he comenzado mi presentación con la obra de Miguel Alandia Pantoja, porque lo que va a suceder después de esa gran eclosión revolucionaria en 1952, ¿no? Va a ser un proceso de silenciamiento de la sociedad, ¿no? Ahora sí podemos ir pasando, Sofi. Y esto ocurre porque en 1964, exactamente el 4 de noviembre de 1964, esa gran eclosión que había experimentado el país comienza a entrar en declive, comienza a llegar su final, ¿no es cierto? Pero lo hace de una manera en la que es necesario el ejercicio de la dictadura militar para acallar esa eclosión que tuvo muchos problemas, es decir, hubo problemas de una crisis monetaria, una crisis económica terrible que se comenzó a experimentar el año 1957, por lo tanto, gran descontento en la sociedad y quienes estaban conduciendo la revolución, que eran los miembros del movimiento nacionalista revolucionario, comenzaban a percibir que la sociedad estaba comenzando eh, a trascenderlos, no podían contener la fuerza de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando la sociedad no puede ser contenida por estos grupos políticos que tuvieron un gran control sobre ella, ¿no es cierto? Como ocurrió el 52 con el MNR, es necesario, ¿no? El Estado se propone una salida y esa salida usualmente es la dictadura, porque no hay otra manera de contener a la sociedad, ¿no? Entonces, una dictadura, y a eso voy con estos textos, lo que en realidad produce es una especie de monólogo estatal. ¿Qué quiere decir monólogo estatal? Que el Estado pierde contacto con la sociedad, ya no dialoga con la sociedad, ¿no? Y enuncia discursos, prácticas desde arriba, generalmente con violencia y para disciplinar a la sociedad. Seguimos, Sofi.
Entonces, ¿qué es lo que está produciéndose? Es que se reducen las interacciones políticas. Cuando uno está en dictadura, eso yo lo he experimentado, ustedes no, por eso me alegra mucho que me hayan invitado, porque realmente tienen que conocer esta parte de la historia. Se reducen las interacciones políticas, hay miedo, hay temor, ¿no es cierto?, a la persecución, al exilio, al confinamiento, inclusive a la muerte, ¿no es cierto?, por vía de la violencia estatal o de los aparatos paraestatales que, reitero, se erigen en un contexto en el que no hay, en el que las instituciones políticas no pueden contener la fuerza de la sociedad. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un escenario de dictadura? En realidad, de lo que estamos hablando es que se produce el silenciamiento de la esfera pública. Y acá me detengo un poquito. ¿Qué es la esfera pública? Ustedes creo que son la mayoría de ustedes politólogos o politólogas, ¿no? Saben que la esfera pública se constituye a partir de la participación de los ciudadanos en la deliberación que atinge a los problemas que nos conciernen a todos, los problemas que nos son comunes, ¿no? Esa participación en la esfera pública es la que finalmente le da vida a la democracia, ¿no? Eh, y la democracia quiere decir que todos participamos de la esfera pública con nuestra individualidad, con nuestra libertad, con nuestra voluntad democrática, y accediendo a esta esfera pública encontramos a otros similares a nosotros y establecemos también relaciones de igualdad, porque solo en igualdad podemos deliberar entre todos sobre lo que nos es común. Bueno, una dictadura supone el silenciamiento de la esfera pública, ¿no? Seguimos, Sofía. Entonces, eso es lo que significó el golpe de René Barrientos Ortuño el 4 de noviembre de 1964. No me voy a detener en caracterizar el golpe o quién fue René Barrientos Ortuño. Solamente voy a decir que René Barrientos Ortuño era vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro a partir de, me parece, mayo de 1964, ¿no? Entonces, fue el vicepresidente de Paz Estenssoro el que dio el golpe el noviembre de 1964. Y en un principio este golpe no parecía que iba a tener las connotaciones que después tuvo. ¿Por qué? Porque René Barrientos era vicepresidente de un presidente elegido, entre comillas, democráticamente, porque había denuncias de fraude, se hablaba mucho de la maquinita electoral del MNR, del reclutamiento, de las clientelas políticas, en fin, ¿no? Entonces, durante un pequeño periodo, hubo cierta incertidumbre respecto a qué era este nuevo periodo que estaba viviendo el país. Y además era una incertidumbre que se alimentaba también porque René Barrientos decía que en realidad él era quien iba a encabezar la segunda fase de la revolución. Entonces, no era ajeno al proyecto revolucionario de 1952, solo que él le dio un tono distinto. ¿Por qué? Porque estábamos frente a una efervescencia de la sociedad que estaba descontenta contra ese partido político que le había, digamos, dado, ¿no es cierto?, los frutos de la revolución que era el MNR, y no había otra salida sino institucional, digamos, sino la que finalmente Barrientos protagonizó a través del golpe de Estado, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, en ese contexto, pasados unos meses, se produjo algo inevitable que es la desmovilización social. El silenciamiento de la esfera pública tiene su contraparte en la desmovilización social, porque comienzan a aparecer señales de la violencia del Estado que por supuesto amedrentan a la población y a los líderes políticos, a los sindicatos, a los dirigentes estudiantiles, etcétera. Seguimos, Sofía. Bueno, fue en este contexto, y ahí ya estoy entrando a las consecuencias que tiene una dictadura con relación a la producción estética, ¿no? Yo les he mostrado unos 3 murales de Adrián de Pantoja que se han preservado hasta la fecha, junto con otros que han sido descubiertos hace algunos años, de menor escala, digamos, pero que además, es decir, estos murales fueron preservados por las condiciones en las que
fueron producidos en interiores de espacios, digamos, públicos, pero protegidos, ¿no es cierto? Pero hubo otros murales de Alán de Apantoja que se destruyeron en el gobierno de René Barrientos Ortuño. ¿Por qué? ¿Por qué hubo esa acción que alguien dice, Fernando Calderón, fue una acción anticultural tremenda del gobierno de René Barrientos Ortuño contra los murales de Alán de Apantoja? ¿Por qué? Porque como ustedes han podido ver, Alán de Apantoja, al pintar lo que estaba pintando, estaba haciendo digamos, una gran emulación, una gran metáfora de lo que era la esfera pública durante la revolución, donde estaban los trabajadores, los campesinos deliberando, luchando, algunos con sus armas, es decir, reivindicando su derecho a la educación, organizados en sindicatos, en fin. Entonces, lo primero que hay que observar acá es que una dictadura, ¿no es cierto?, que apuesta por el monólogo estatal, la violencia y el disciplinamiento, ¿no es? O por lo menos eso ha ocurrido en nuestro país. La segunda acción es acallar la esfera pública y todas las formas expresivas de la esfera pública. Entonces, seguimos, por favor. Ahora bien, en ese sentido, hubo cierto tipo de respuesta en el contexto de la dictadura en el campo de la literatura, ¿no? Eh, Fíjense, estamos hablando de silenciamiento de la esfera pública, de desmovilización social. Entonces, por ahí, el año, creo, 58, eh, cuando la revolución estaba entrando en declive y ya se comenzaba a percibir ese ambiente, ¿no es cierto?, de desasosiego, de incertidumbre en nuestra sociedad, Marcelo Quiroga Santa Cruz escribió una novela, una pequeña novela que se llama Los Deshabitados, ¿no? Eh, Los Deshabitados es una novela en la que uno tiene la sensación de que está expuesto, ¿no es cierto?, a una especie de silenciamiento, de falta de interacciones en la sociedad. Los sujetos, los actores de esta novela no se vinculan entre sí. Es decir, este nombre que él le ha dado a su obra, Los Deshabitados, está diciéndonos de que algo está sucediendo en materia social en nuestro país que tiene que ver con esto de la deshabitación de lo público, ¿no? ¿Seguiremos? Luego, ahí también surge en los años posteriores algo que se conoce como la épica guerrillera, ¿no? Que desde el punto de vista de Javier Sanginés, que es quien estudia la literatura en estos contextos, está suponiendo una producción literaria, que es también una producción estética, por supuesto, pero que, como en el anterior caso, también está expresando esa especie de disociación en la sociedad, esa falta de vínculos en la sociedad. La épica guerrillera, que apunta a la guerrilla, tiene que ver con eso. Es decir, tiene que ver con el surgimiento de pequeños grupos de estudiantes, de la pequeña burguesía, ¿no?, que se van al monte y desde el monte pretenden, ¿no es cierto?, generar las condiciones para una revolución, una transformación social. Pero al final eso lo que está implicando es una gran desconexión de la intelectualidad, que es donde se configuran los proyectos políticos con la sociedad. Entonces, al mismo tiempo, como en el caso de los deshabitados, la épica guerrillera tampoco logró cuajar en la sociedad de modo de reabrir la esfera pública, ¿no? Para entrar a un nuevo proceso deliberativo. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado con el arte plástico en ese contexto? Y aquí es que quiero mostrarles la siguiente diapositiva, si me permites. Fíjense este mural de Alán de Pantoja. Este es un mural que estaba en el Palacio de Gobierno. Había otro que estaba también en el Palacio Legislativo, ambos en la Plaza Murillo. En la Plaza Murillo, que es el centro de la polis, es el centro de lo público, es decir, donde la esfera pública está condensada en la acción política, ¿no es cierto?, de los partidos, de todos los que están circulando por ese entorno para deliberar, ¿no? Bueno, este fue
uno de los murales destruidos durante el gobierno de René Barrientos Ortuño. El otro estaba, como les dije, en el Palacio Legislativo. Entonces, acá es una acción anticultural, ya les decía, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es una reconstrucción en una pequeña escala, en el proyecto del mural, de parte de miembros del Museo Nacional de Arte hace un par de años, ¿no? En realidad, esto si lo estamos viendo ahora, no lo estamos viendo como estaba antes, ubicado en el Palacio de Gobierno, en fin, ¿no? Ha sido destruido. Ese es el talante de una dictadura, destruir la esfera pública, destruir la capacidad deliberativa de la sociedad y sus expresiones estéticas, ¿no? Entonces, sin embargo, solo en el país, me parece, se ha dado este hecho, porque en todas partes se han vivido dictaduras, pero esta acción cruenta que tiene que ver con obreros, con pico y martillo, destruyendo lo que en algún momento los había representado, eso parece que solo hubiera ocurrido en el país. Entonces, seguiremos, por favor, Sofi. Bueno, estos son algunos textos de la nación, de lo que yo he llamado la nación deshabitada, a partir de la obra de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que como les decía, la trabaja Javier Sanginés. Sí, por favor, si podemos seguir pasando, ¿no? Todos estos textos dan cuenta del sentido que tiene la obra de Quiroga Santa Cruz en términos de dictadura, de silenciamiento. Me voy a detener en el último párrafo, ¿no? Que tiene que ver con una apreciación de Giancarla Quiroga sobre la obra de Quiroga Santa Cruz, que dice, el autoritarismo está vinculado a lo estéril. También se vincula al desarraigo de los intelectuales pequeño burgueses respecto al alma colectiva y en quienes la muerte aparece como horizonte de tentación. Ese es más o menos el contenido de Los deshabitados de Quiroga Santa Cruz, a partir de la cual imaginan el cataclismo de la Revolución Nacional. Está cayendo ese proceso que había convocado a las masas para la deliberación colectiva en función del destino colectivo de nuestra nación. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuál es la respuesta? En la literatura hemos visto, es una literatura que no logra conectar, no logra establecer la relación entre la pequeña burguesía intelectual, que es donde se construyen los argumentos políticos, no logra conectar esa pequeña burguesía intelectual con la sociedad. Esos son los deshabitados y esa es la épica guerrillera, ¿no? Los murales están destruidos, los otros murales están encapsulados en ambientes cerrados, porque realmente los cerraron bajo llave los murales que estaban en el Monumento a la Revolución. Sofi, ¿no se ven las láminas? ¿Algo ha sucedido? Sí, mil disculpas. Ahorita vamos a volver a Ya, compartir. Ahí está, justamente. ya. Entonces, yo quiero mostrarles estos cuadros de Gili Maná, que es un autor que comienza a producir su obra no inmediatamente después del golpe de René Barrientos Ortuño, sino en los años 70. A ver, ¿por qué les hablo ahora de los años 70? Porque estamos en otro proceso dictatorial, ¿no? Y la respuesta pictórica de algunos autores fue parecida a la respuesta literaria de los autores que les he mencionado anteriormente. Es decir, una nación deshabitada. Porque, ¿qué está expresando Gilimaná? Está expresando la presencia del mundo indígena, pero casi retratada en forma de las chulpas, ¿no? Es decir, de esos cuerpos secos, sin vida, ¿no? A los cuales Gilimaná hace alusión para caracterizar lo que habría sido, en ese contexto, desde su punto de vista, el mundo campesino indígena. Pero ustedes vean cómo está interpretando ese mundo indígena, Gilimaná, si no es a partir de una visión pesimista de lo que está ocurriendo en el contexto nacional, ¿no? Ahora,
me he saltado hasta el año 71 y me he encontrado con estas imágenes, pero en el trayecto entre el 64 y el 71 no he encontrado otras obras que parezcan dar respuesta al estado dictatorial en el país. O sea, no era fácil, ¿no? Por otro lado, porque estábamos en pleno proceso de persecución y de silenciamiento, ¿no? Entonces, acá también se observa en la obra de Gili el silenciamiento, ¿no? La muerte, la decadencia de lo que en un momento afloró con gran potencia, que fue este mundo campesino indígena. Seguimos, Sofi. Bueno, entonces, a ver, les decía, he tenido que dar algunos saltos en nuestro proceso histórico porque estamos a la espera de que algo suceda en la sociedad para responderle al Estado dictatorial. La persecución es implacable, el asesinato de líderes sindicales es implacable, el exilio de miles de bolivianos en países hermanos está a la orden del día. Entonces, no hay nada que nos esté mostrando la resistencia de la sociedad a ese fenómeno dictatorial en el que el Estado está actuando a partir de sus aparatos represivos. Pero es un proceso que dura mucho tiempo. Si consideramos del año 64 hasta el año en el que va a comenzar a caer el programa militar de las dictaduras militares, me refiero a diciembre de 1977, han pasado por lo menos 13 años, ¿no? De silenciamiento, ¿no? Pero en ese contexto, doy un saltito hacia noviembre de 1979, ¿no? Y aquí sí vamos a ver que hay una respuesta, ¿no? Y es una respuesta que se produce cuando los trabajadores mineros, que habían sido tan leales al MNR en determinado contexto, pero que se van desprendiendo del MNR cuando suceden estos procesos de crisis en la revolución, finalmente terminan en algo que uno de sus grandes líderes, que era Filemón Escobar, llama como desmovimentización, o sea, se separan del MNR. ¿Qué significa eso en términos políticos? Que los trabajadores mineros recuperan su autonomía política, dejan de ser dependientes de la ideología del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y comienzan a perfilar su propio programa político, especialmente en los centros mineros de Catavi siglo XX. O sea, comienza en la sociedad a florecer algo, pero todavía en la intimidad, ¿no es cierto?, del pequeño sindicato, del barrio, del núcleo familiar, ¿no? Y ahí es donde aparece el heroísmo increíble de las mujeres mineras que en diciembre de 1977 hacen una huelga de hambre por la conquista de los derechos democráticos. Entonces acá estamos frente a una tensión entre democracia y dictadura, ¿no? Y esta huelga que comienza con un puñado de 5 mujeres termina convocando a más de 1.200 personas solamente en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de diciembre de 1977 hasta enero, pasados unos días de enero, ¿no es cierto? Ya comienza a llenarse de nuevo de contenido la esfera pública, ¿no? ¿Y cuál es el contenido de la esfera pública en ese contexto? La demanda por los derechos ciudadanos, los derechos políticos, el retorno de los exiliados, la vigencia de los sindicatos, y todo esto se produce desde ese mundo íntimo de las mujeres mineras, que son las que finalmente habrían sido seguramente más afectadas por los procesos de persecución que sufrieron sus maridos, porque tuvieron que arreglárselas solas, tuvieron que entrar a trabajar a las minas en los peores lugares, mal pagadas, en fin. Entonces, la reivindicación por la democracia es algo muy íntimo en ellas, pero potente en la sociedad, porque le va a quitar, ¿no es cierto?, al escenario de la dictadura militar los derechos civiles, ciudadanos y políticos de los ciudadanos que habían sido acallados durante tantos años. Seguiremos, por favor. Bueno,
En ese contexto se produce pues una intensa lucha por la democracia. Estamos, reitero, hablando de la tensión, ¿no? Democracia versus dictadura o dictadura versus democracia. Y estos años, de 1977 al 79, yo tenía apenas 17, 19 años y por supuesto ustedes ni soñaban existir, fueron luchas fueron luchas terribles, compañeros, terribles, terribles. Ustedes deberían revisar con especial cuidado ese periodo de nuestra historia. Seguiremos, por favor. Una historia que comienza con la huelga de hambre de las mujeres de las minas. ¿Qué dice Javier Sanginés al respecto? Que acá lo que se está sucediendo es la esfera pública, ¿no es cierto?, deliberativa, en la que todos queremos converger para decir lo que pensamos, porque es nuestro derecho, eh, Javier Sanginés dice que comienza con el lenguaje del cuerpo, ya que el lenguaje, digamos, político, del que hablan los políticos en sus discursos, eso estaba, no existía, no tenía posibilidades de plantearse, de hacerse público. Lo que se produce es el lenguaje del cuerpo, porque la huelga de hambre es una forma de hablar del cuerpo, a partir de lo que él conoce como, llama como sufrimiento liberador, ¿no? Es el no consumir alimentos supone un acto de heroísmo, de sufrimiento, pero que está orientado, ¿no? A finalmente plantearle al esquema de gobierno dictatorial una cuestión moral, ¿no es cierto? Una cuestión ética de una gran profundidad. Acuérdense de, del gran líder hindú Mahatma Gandhi, que logró grandes conquistas para su patria a partir de huelgas de hambre. ¿Por qué? Porque la huelga de hambre es un acto de interpelación moral, ¿no? Y junto con esto también Javier Sanginés se refiere al testimonio, no la literatura en el sentido que hablábamos antes, sino el testimonio. ¿A qué me estoy refiriendo? Al testimonio de Domitila Barrios, ¿no? Que se llama Si me permiten hablar, ¿no? Entonces son formas de las que se dota la sociedad, pero la sociedad desde el mundo más excluido, desde lo que está más abajo, ¿no? Desde ahí no va a surgir la gran literatura o el gran discurso, va a surgir la huelga de hambre y el testimonio. Es alrededor de eso que la sociedad se politiza y el gran problema del retorno a la democracia se convierte en un problema nacional. Es decir, la nación se totaliza a partir de una demanda que nos convoca a todos. Dale. Bueno, en ese contexto, ahora sí vamos a ver ya no estas formas estéticas a las que he aludido pensando en Gil y Maná en los años 70, sino otras formas estéticas que, sin embargo, tienen que ver de manera particular con la producción de dibujo. ¿Por qué el dibujo? Porque el dibujo es lo más accesible para estos sectores, ¿no es cierto? Digamos, populares, que no disponen de grandes recursos para decir lo que piensan, no disponen. El dibujo es lo más accesible para ellos. Entonces, es desde el dibujo que va a surgir algo que no había surgido en 13 años en el país. Dale, Sofi. Sin embargo, quiero detenerme un poquito en una transición en este contexto. Y esa transición tiene que ver con las instituciones, para que no las perdamos de vista. Las instituciones son fundamentales para la preservación de la democracia o la conquista de la democracia. Ahora, yo voy a apuntar a un tipo de instituciones que tienen que ver con las instituciones que forman a los productores estéticos. Y una de ellas ha sido la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles. Dale, Sofi. La Escuela de Bellas Artes Hernando Siles fue creada en 1926. Fíjense que estamos hablando de, qué sé yo, 25, 26 años antes de la Revolución, cuando nuestra sociedad no se había democratizado, no todos eran ciudadanos, ¿no es cierto? Era una sociedad oligárquica, ¿no? En ese contexto, el primer director de la Escuela de Bellas Artes fue Cecilio Guzmán de Rojas, el gran introductor
de la figura del indio en la plástica boliviana. Pero en ese contexto, ¿quiénes accedían a la Escuela de Bellas Artes? ¿No? Las élites, que eran también las que accedían a la universidad, ¿no es cierto? A los institutos. No estaba democratizado el acceso a la educación, ni universitaria, ni técnica, ni siquiera la educación secundaria, ¿no? Bueno, en 1952, como producto de la revolución, fue nombrado como director de la escuela, ¿quién? Justo Miguel Arandia Pantoja, ¿no? El gran autor de los murales que hemos mostrado hace poco. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto? En el contexto de la Revolución del 52, lo que se produce es un gran proceso de democratización, ¿no? Por ejemplo, la escuela rural, se hace mucha infraestructura limitada, es cierto, pero de un alcance que nunca había ocurrido en el país, porque una revolución democrática como la que estaba aconteciendo en el país requería ciudadanos y los ciudadanos tienen que saber que pertenecen a un país que se llama Bolivia, tienen que conocer su historia, su geografía, sus valores culturales, cívicos, etcétera, etcétera, y eso solamente se logra con educación. Bueno, algo parecido estaba ocurriendo con la Escuela de Bellas Artes, que por primera vez se abre para todos. No hay ninguna condición que restrinja la posibilidad de que todas las personas, hombres y mujeres, accedan a la formación en la Escuela de Bellas Artes. Dale, Sofía. Entonces, fíjense, 26 años, 24 años después de 1952, estamos hablando ya de una generación formada en la Escuela de Bellas Artes después de la Revolución, ¿no? Y es una generación que, por supuesto, ustedes imagínense los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes que están comenzando a pintar, a hacer análisis de la realidad, a pintar la realidad, lo que ustedes quieran. Están expresando su propia autonomía reflexiva. Ojo, un requisito, reitero, de la esfera pública, de la construcción de la esfera pública, ¿no? Dale, Sofi. Bueno, es en ese contexto que en la Escuela de Bellas Artes surge una generación muy particular que es la que finalmente va a dar cuenta de una respuesta a esta tensión que se estaba produciendo en el país entre el año 76, 77, 78, 79 en el país hasta los años 80 en realidad, ¿no es cierto? Que va a comenzar a darle una respuesta al país en términos de su mirada acerca de la dictadura, ¿no? Hasta entonces no había surgido un grupo como este porque no habían las condiciones, no habían las condiciones. O sea, el 52 recién abrió esas condiciones, pero inmediatamente después de la revolución se vinieron las dictaduras militares, hubo silenciamiento y recién a partir del año 77 la sociedad comienza a movilizarse y ahí está esta generación en pleno proceso de formación de su autonomía reflexiva a través de la producción estética. Dale, Sofi. Entonces, ¿cómo va a plantearse esta generación su relación con la dictadura? A partir de lo que primero les he dicho del dibujo, ¿no es cierto? Estamos hablando la Escuela de Bellas Artes es una institución pública, ¿no? No es una institución privada. Por lo tanto, al ser pública, también concurren a ella los sectores populares, porque no tienen que pagar grandes sumas de dinero para formarse, ¿no es cierto? Entonces, está cuajando ahí algo desde abajo, de la misma manera como estaba cuajando con Domitila, ¿no es cierto?, con las mujeres mineras, ese proyecto de la democracia desde abajo. Bueno, esta generación entonces va a comenzar a producir su obra estética con el dibujo, pero apropiándose de esto que se conoce como el expresionismo. El expresionismo es una corriente estética que dice que que nos plantea la idea de que lo que hay que pintar, lo que se pinta en el expresionismo, es el estado del espíritu, el estado del alma, ¿no es cierto? Es decir, no importa tanto la forma como el fondo, es el fondo lo que interesa. Entonces, uno saca, cuando es expresionista, los artistas expresionistas sacan de lo profundo de su subjetividad, ¿no es cierto?, lo que están sintiendo,
como una evolución volcánica, ¿no? Que se vuelca en el lienzo, en el dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en un proceso medio que hay clandestinidad, comienza a aflorar la esfera pública, ¿no? Y todo eso nos remite a estos conceptos que trabaja Luis Tapia, el primero que se llama el subsuelo de la política, que es, a ver, cuando hablamos de subsuelo estamos hablando de lo que está debajo del suelo, ¿no es cierto? La profundidad, que más o menos nos está aludiendo al expresionismo también, ¿no? Y a la clandestinidad, eso que ocurre por debajo, ¿no es cierto?, de lo que es visible, ¿no? Y en ese mismo mundo, que es el mundo de lo grotesco, es el grotesco proviene de la palabra gruta, ¿no? Es decir, de eso que ocurre debajo del suelo, en las cavernas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay persecución, porque hay dictadura. Entonces, es en ese mundo por debajo de lo formal que algo está ocurriendo en el país en materia de producción estética, ¿no? Y entonces es desde ahí que estos autores van a producir una serie de figuras, de obras con seres semihumanos, ¿no? Estamos hablando de grutas, de subsuelo, del mundo, del submundo, ¿no? Entonces, su producción va a estar fuertemente asociada a los seres semihumanos desproporcionados, ¿no? Que parece que rememoran a Calibán, ¿no? Ese personaje de la obra de Shakespeare que se llama La Tempestad, en la que una figura central en una isla, ¿no es cierto? Es el salvaje con el que tiene que interactuar ese otro personaje que llega a esta isla después de una gran tempestad, pero que se trata de una interacción muy compleja, muy difícil, porque Calibán es irreductible, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la obra que ahora les voy a mostrar. Dale, Sofi. Para comenzar, Diego Morales, que es uno de los grandes autores de esta época, de esta generación, formado en la Escuela de Bellas Artes. Fíjense cómo trata desde lo grotesco, desde el submundo, de estos personajes semi-humanos, pero en su caso para hacer una crítica profunda a la dictadura militar, porque ustedes no van a, es fácilmente reconocible acá el dictador, digamos, configurado bestialmente, ¿no es cierto? Como una bestia, ¿no? Dale, Sofi. Esta es una obra más, digamos, más actual de parte de Diego Morales. La he puesto acá porque aquí, fíjense, está la fecha de 1971, ¿no? Que es cuando se inaugura el golpe militar de Hugo Banzer Suárez. Después del de Barrientos viene el de Hugo Banzer y luego viene esa transición tan difícil entre democracia y dictadura que pasó por el golpe de Natushbus en noviembre de 1979, después de esta eclosión de la huelga de hambre, etcétera, etcétera. Natushbus hace un golpe en noviembre y dura 15 días, pero en 15 días se asesinan a 500 personas en La Paz que estaban movilizadas en las calles, ¿no? Y después de ese golpe, porque era una transición, como les decía, muy dolorosa, viene el golpe de García Meza el año 80, en julio del 80, y este cuadro de Diego Morales rememora ese golpe. ¿Por qué les digo esto? Porque esta figura que ustedes ven casi al centro, una cabeza y un rostro, son los de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es decir, de ese personaje que le estaba dando gran contenido a la esfera pública y a la deliberación a partir de una discursividad potente, muy bien elaborada, que estaba perfilando un proyecto político inadmisible para las élites y las dictaduras en ese contexto, que era un proyecto enarbolado desde el socialismo. Dale, Sofi. Acá vemos la obra, si quieres pasas las dos, porque creo que no tienen continuidad, de David Angles, ¿no? Igual, no son seres amorfos, son seres monstruosos los que están retratando, ¿no? En pleno contexto de la dictadura. Dale, Sofi. También tenemos la obra de Edgar Arandia,
igual, fíjense cómo coincide esta manera de concebir el mundo desde el subsuelo, como crítica a lo que está ocurriendo en la sociedad. Dale. Este es de obra de Benedicto Aiza, que Edgar Arandia y Benedicto Aiza lamentablemente ya no están con vida, pero fueron muy prolíficos en ese contexto y fueron perseguidos y inclusive el Edgar exiliado, en fin, ¿no? Acá está presente el militar, ¿no? Está presente el conquistador con un arma, todas son alusiones a esa subjetividad que nace desde la profundidad subjetiva, reitero, de estos artistas que se están manifestando a través del expresionismo para decir algo desde ese subsuelo. Dale. Esta es obra de David Vargas Pérez, que si ustedes se fijan en este cuadro con varias figuras, se llama Desechos Humanos. Es una alusión a los derechos humanos, pero desde una perspectiva expresionista terrible, es decir, no reivindica el derecho humano, sino que transforma esa palabra de derecho en desecho para igual interpelar moralmente al estado de la dictadura, ¿no? Entonces, lo mismo son obras expresionistas. Dale. Y ahora, nos hemos referido al contexto de 1977, la movilización de las mujeres mineras, la reapertura democrática que dura un poco, unos años, ¿no es cierto? Pero en un medio de mucha convulsión, en medio de estos 15 días sangrientos del golpe de Alberto Natush Bush en noviembre del 79, en fin, pero todo eso está movilizado por actores sociales que, como les decía, se habían autonomizado de esos viejos esquemas políticos asociados al MNR, se habían desmovimentizado, estaban enarbolando un proyecto propio, digamos, en términos históricos, que tenía mucho que ver con lo que estaba planteando Quiroga Santa Cruz, digamos, con una especie de doctrina socialista, ¿no es cierto? Entonces, quienes se emancipan primero de la tutela del MNR, al que les decía anteriormente, Barrientos dice darle continuidad, y de alguna manera también Hugo Banzer cuando se refiere a su programa nacionalista, porque ambos se refieren al programa nacionalista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, de esa tutela nacionalista, que primero estaba enarbolada por el MNR y después transferida a las fuerzas militares, es que se emancipan los trabajadores mineros y comienzan a proyectar su propia perspectiva histórica. Pero algo parecido ocurre con el movimiento campesino. Y este movimiento campesino, fíjense las coincidencias, comienza a enarbolar su propio proyecto histórico cuando se separan de lo que se llamó el Pacto Militar Campesino, que fue una creación del MNR a la que le dio continuidad Barrientos y Banzer para subyugar al movimiento campesino e instrumentalizarlo en contra de los trabajadores mineros. Bueno, cuando llegan los años 70, de los que estamos hablando en términos de estas tensiones entre dictadura y democracia, el movimiento campesino se zafa, se libera del pacto y construye su propio proceso de autonomía política. Ahora, ¿cómo lo hace? A partir del catarismo. El catarismo surge en los años 70 en el contexto de la relación entre universitarios de origen campesino indígena que acceden a la Universidad Mayor de San Andrés, ojo, porque había democratización, ¿no es cierto? O sea, no había democracia, pero había habido democratización el 52, entonces todos podían acceder a la universidad y hay una generación que accede a la universidad que viene del mundo campesino indígena y en los años 70 comienza a aflorar su propio discurso, su propia narración y por lo tanto su propio proyecto de autonomía política, que en su caso se va a expresar a partir del catarismo, del movimiento revolucionario Tupac Katari, que es una creación entre estudiantes de la universidad y los sindicatos campesinos. Dale.
Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de este surgimiento del mundo campesino indígena? Que la cuestión colonial está vigente, ¿no? Y eso, desde entonces, está en agenda ese tema en nuestro país y parecería que, aunque ha tenido sus baches, digamos, y los va a tener en los próximos meses, es una agenda que está presente, ¿no? Dale, Sofi. Bueno, entonces aquí es donde aparece el gran artista, dibujante Max Aruquipachambi, que es un artista que también se forma en la Escuela de Bellas Artes y que forma parte de esta generación del 76, 77, ¿no? Pero en su caso, trayendo a cuenta este arraigo, ¿no es cierto?, de su identidad con el mundo campesino indígena, porque Max Aruquipa viene del mundo indígena, él ha nacido en Santiago de Huata, ¿no? Ahí a un pie del lago Titicaca, y llegó a La Paz para formarse en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Esa es la maravilla de la democratización, aunque en este contexto lo que estamos discutiendo es la democracia versus la dictadura, ¿no? Entonces, es una expresión del catarismo, de esta emergencia en la que la autonomía política de los sujetos se está planteando para, con esa autonomía, entrar a la esfera pública y deliberar desde, en este caso, una identidad particular, porque todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a deliberar con nuestras identidades, nuestros géneros, nuestras convicciones, nuestras creencias y todo lo que queramos en la esfera pública, porque tenemos derecho, ¿no? Bueno, ahí entra Max Aruquipa a deliberar, ¿no? Pero si ustedes van a fijarse ahora en la obra, seguiremos, Sofi, es una obra, acá, este es un dibujo que se llama, no, perdón, sí, es un dibujo que se llama Su onda en giros hace estallar en saliva. Fíjense, ¿a quién se está refiriendo Max Aruquipa? Fíjense los pies, esos pies poderosos, ¿no? Sobre los que está asentado ese cuerpo poderoso también que está empuñando una piedra, ¿no es cierto? Es un personaje de las luchas callejeras, pero no es cualquier personaje, es un personaje que viene del mundo campesino indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que Max está trayendo a la deliberación pública. Y siendo él parte de este mundo, algunos analistas dirían, él se está retratando a sí mismo. Y ese es un acto de emancipación. Dale, Sofi. Esta es otra obra de Max Aruquipa que se llama Muro de Espaldas. Fíjense qué fabuloso el dibujo, qué extraordinario el color. Y todo es lápiz, es carboncillo. Son algunos toques tal vez de acuarela o de témpera, ¿no? No hay más, es papel, no es lienzo, no es óleo, ¿no? Es lo que pueden hacer los autores de los que estamos hablando. Dale, Sofía. Y finalmente esta otra obra también maravillosa, con tintas, con colores, en fin, que se llama Trabajadores Mineros. Otra vez, acá, bueno, acá no hay donde perderse, es el subsuelo, ¿no? Pero a lo que él nos está llevando es a esa acción de este submundo, digamos, que está comenzando a salir hacia la superficie para deliberar, si se lo permiten, ¿no? Y decir algo respecto a lo que piensan, a lo que sienten en el contexto de las dictaduras. Entonces, esa es la gran tensión que se produjo en el país en el contexto particular del año 79, donde ya hubo una generación con una predisposición política en favor de su autonomía, pero que quizás no hubiera sido posible si no se hubiera desarrollado una institucionalidad que admite la democratización de la palabra, de la expresión, ¿no es cierto? Y que son, en términos generales, las más importantes, las instituciones educativas, ¿no? O sea, para subrayar eso en términos de lo que importa la institucionalidad educativa, para que los sujetos se expresen y lo hagan en las mejores condiciones posibles, de modo de que no sean reiteradamente sujetos de la tutela, de la opresión, de la instrumentalización, del clientelismo, etcétera, etcétera. Termino pasando a la siguiente filmina. ¿Qué pasó después con esta generación que probablemente ustedes no, ni siquiera la conocen?
bueno, pasó el neoliberalismo, ¿no? Porque después de los años 80 inmediatamente se vino este gran programa neoliberal en el país que lo que produjo en las instituciones educativas y en el mundo de los artistas plásticos es la imposibilidad de que estos artistas se reproduzcan como artistas, quiero decir, que le den continuidad a su trabajo estético, porque se terminan las posibilidades de, digamos, de que en realidad su obra no era una obra mercantilizada. Esta obra que ustedes han visto, ¿quién podría comprarla? Nadie, ¿no? La gente que tiene plata no la va a adquirir, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, se viene, ¿no es cierto?, esta arremetida neoliberal y gran parte de estos artistas plásticos tienen que cambiar de oficio, se convierten en profesores, en docentes universitarios, la universidad les exige títulos, tienen que estudiar otra carrera. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Estado nunca se ha planteado la necesidad de tener una acción más decidida en favor de alentar la producción estética de todos, porque ¿quiénes pueden producir? Los que tienen excedentes, ¿no es cierto? Y pueden derivarlos a actividades especulativas, yo puedo pintar en mis horas de ocio, en fin, pero la gente que vive de su arte, que es el caso de estos artistas, ¿no? Y que además se expresan del modo como se expresan, no tienen mercado y están obligados a cambiar de rubros. Entonces, lo que ha sucedido en el país con esta generación ha sido una especie de chispazo, ¿no? Una iluminación, una irrupción tremenda, violenta, fuerte, con una gran fuerza expresiva, de una gran lucidez, ¿no es cierto? Es decir, yo realmente admiro a esa generación por las condiciones en las que ha producido, pero luego se apagó. Y ahí terminó la historia de este proceso entre democracia y dictadura que involucra a la expresión plástica. Con eso termino, Sofi. Muchísimas gracias, Ceci, por tu presentación. La verdad que ha sido súper enriquecedora. Creo que nos dejas con una, una fuerte necesidad de construir en realidad hacia adelante. Creo que es importante dentro de lo que conversabas y lo que nos ibas compartiendo con las imágenes, que de hecho nosotros también hemos visto mucho de estas obras a la hora de hacer toda esta agenda. Em, el tratar de revitalizar y el traer la memoria de ese momento donde hubo tanta represión y el valor y la valentía frente a esa censura que había, ¿no? Realmente el riesgo era muy alto a la hora de querer expresar y de plasmar lo que estaba pasando. Y creo que esa valentía de no guardar silencio es algo que tenemos que retomar, ¿no? Especialmente en esos momentos de transición, de cambio que estamos viviendo como país y justamente en pro de construir no solamente una identidad histórica fuerte, que no sea fácilmente vulnerable o de olvidar, pero además que siga construyendo nuevos caminos, ¿no? Y tratar de evitar volver a caer en situaciones similares que lastimosamente eso es lo que nosotros también estamos intentando con esta iniciativa, ¿no? No olvidemos eso que nos hace bolivianos y que ha marcado nuestra historia, ¿no? Ahora sí, vamos a abrir el micrófono para las personas. Le vamos a dar la palabra a Franz para que pueda hacer su pregunta. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches todos los quienes están participando de esta importante actividad, este conversatorio. Con mucha atención he recibido tus palabras y hay algo que el arte creo que no ha expresado, porque todo lo que has referido está en función
a los efectos, pero no al fondo, porque muchas veces en materia política hay una funcionalidad institucional. Entonces, detrás de los militares que han promovido esos gobiernos durante la década del 60 y del 70, han habido actores políticos, esencialmente políticos, que han conducido prácticamente intereses. Tú has marcado muchas cosas, ¿no? Y creo que el nacionalismo ha sido una bandera, como hoy se puede hablar de democracia y todo aquello, porque son banderas que hacen de la política una posibilidad, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna expresión artística o literaria donde se devele ese trasfondo institucional de funcionalismo político, ¿no? No sé si tienes algún comentario sobre eso. Y muchísimas gracias por el conversatorio. ¿Contesto, Sofi? Sí, sí, Ceci, con toda la Ya. libertad. Bueno, gracias, Franz, te agradezco mucho por la pregunta. Yo no he podido ampliar porque he visto que me había pasado más del tiempo que me han cedido y hubiera sido más larga mi presentación si me metía a esos otros temas. Pero qué bien que lo planteas. Efectivamente, hay un desarrollo institucional en las dictaduras que tiene que ver con el modo como ellas mismas se conciben para darse legitimidad en los contextos en los que necesitan, ¿no es cierto? Digamos, acompañar el proceso dictatorial con instituciones. Miren, durante la dictadura de Banzer, donde ya había más, podríamos decir, más madurez respecto a cómo construir el orden dictatorial, la empresa privada promovió actividades artísticas, obviamente, ¿no? Estaban firmes para eso, ¿no? Una de estas actividades tenía que ver con las bienales, o sea, la reunión de obras de arte y artistas cada 2 años, donde se premiaban a los mejores, convocadas por una institución que se llamaba, no sé si sigue existiendo, Industrias Bolivianas, las bienales INBO se llamaban, ¿no? Y por supuesto ahí había artistas que se expresaban, pintaban, en fin, recibían premios, pero eran instituciones y actividades a las que accedían cierto tipo de personas, ¿no? Y a otras les estaba vedada esa posibilidad porque su obra podría ser demasiado cruenta, demasiado evidente en términos de sus posicionamientos políticos, en fin, ¿no? Entonces, había cierta institucionalidad que comenzó a alentar lo que se conoce como arte oficial para el contexto de las dictaduras, ¿no? Y también estuvo la empresa minera unificada, EMUSA, Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima, ¿no? Que tenía una galería de arte en el Prado y a la que accedían también estos artistas del arte oficial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metáfora de por medio, Franz? La metáfora es que efectivamente el proyecto dictatorial está acompañado por intereses corporativos, eso sin duda, ¿no? Y estos intereses corporativos encuentran en el arte una posibilidad de legitimar el orden social a partir de cierto tipo de expresiones, ¿no? Uno de ellos fue justamente Gili Maná, ¿no? Que fue muy bien recibido en estas instituciones, su obra aclamada, en fin. Entonces, cuando ustedes ven la obra de arte, la obra de Gili Maná, el sentido que tiene de manifestar, de expresar el problema indígena, más o menos es consistente, ¿no es cierto?, con este estado de cosas en el contexto de las dictaduras, del silenciamiento, del acallamiento, del pesimismo, de concebir al mundo indígena como acabado, ¿no? Terminado, muerto, ¿no? Y al poco tiempo después eclosiona ese movimiento indígena con el catarismo y vuelve a la escena, ¿no? Es una disputa, el campo estético de la producción estética es también un campo de disputa, ¿no? Como todos los campos. Entonces, solamente que siempre es útil contextualizar en qué escenario surgen determinadas expresiones
y a partir de eso comprender su sentido, ¿no? Gracias, Franz. Gracias, Cecilia. Súper, creo que tenemos dos preguntas ahorita en el chat. Las voy a... ¿Cómo quisieras que hagamos? ¿Quieres que lea una y respondes o las leo ambas? Puedes leer ambas por si acaso coinciden. Súper. Eh, Catalina nos pregunta, ¿no? Estimada Cecilia, ¿cree que en la actualidad, con redes sociales y medios digitales, el arte de protesta tiene más alcance o más riesgo de ser silenciado? Y Rubén Milton dice, sin ánimos de entrar en debates políticos, ¿por qué cree usted que estos últimos años en los cuales se tuvo una participación de masas, pero nuevos modelos de dictadura sindical y social, no se ven nuevos rumbos en la pintura, literatura, música, etcétera, pese a nuevos modelos de desbaratamiento ambiental, cultural, Oriente contra Occidente, extractivismo salvaje, etcétera? Bueno, comenzaré con Catalina. Bueno, las redes amplifican de una manera increíble toda forma de expresión. Si ustedes, por ejemplo, quisieran ver un paralelismo entre la obra, los dibujos de esta generación del 76 en otros países, la encuentran en las redes, ¿no? Estaba ocurriendo algo parecido en Argentina, en Uruguay, un poco antes en Venezuela, donde el dibujo estaba adquiriendo esta potencia, ¿no? Y era el instrumento de expresión de los pueblos. Entonces, las redes amplifican absolutamente, aunque tienen sus bemoles, ¿no? Pero yo prefiero verlo positivamente, porque si uno quiere hacer investigación, como es mi caso, con relación a producción estética, tengo un mundo extraordinario ahí, maravilloso, al que no era posible acceder hace algunos años. Entonces, yo digo que mi respuesta es positiva con relación a las redes en ese sentido. Y la pregunta no me acuerdo quién me preguntó la segunda, Sofi, para responderle. Ah, Rubén. Rubén. Ya, gracias, Rubén. Otra vez, muy bien la pregunta, me alegra mucho que la plantees, Rubén. A ver, ¿qué hemos visto en los últimos años en términos de expresión estética? ¿No? Eh, Ustedes pueden hacer una comparación entre el mural de Alandia Pantoja destruido en el Palacio de Gobierno, ¿no? Les he mostrado la figura. Y pueden ustedes ir a la Casa del Pueblo ahora y ver con qué se van a encontrar ustedes en la Casa del Pueblo. Con Mamani Mamani, ¿no? Ahora comparen. ¿Qué dice una obra respecto a la otra? ¿Qué dice Alandia respecto a lo que dice Mamani? O más, es decir, estoy comparando, ¿no? Alandia y Mamani. Yo no voy a entrar en muchos detalles, pero casi les puedo dejar a ustedes las respuestas, ¿no? ¿Qué hubo en términos de producción estética en estos últimos 20 años? Creo que esa era, en definitiva, la pregunta de Rubén. Mamani, mamani, ¿no? Y en algunos casos, en algunos salones de la Casa del Pueblo, réplicas de la obra de Alandia, ¿no? O sea, más chiquitas, por supuesto, no sé en qué tipo de material, está ahí la lucha del pueblo por su liberación, en fin. ¿Qué hubo en términos de producción estética que emulara lo que desde la narrativa, desde el discurso de los 20 años, estaba, se supone, sucediendo en el país? La verdad es que yo lo que encuentro es una enorme pobreza. ¿Qué obra de la literatura podría decir estaba expresando eso que decían estaba sucediendo? ¿No? Entonces, yo creo que una reflexión al respecto, ¿no? Que yo no la tengo terminada, simplemente les estoy dando algunas señales para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Quizás nos está hablando de que la revolución del 52 fue una revolución realmente transformadora, pero lo fue porque el contexto lo estaba exigiendo, ¿no? O sea, había feudalidad, había siervos. Esos siervos no podían continuar en esa condición, tenían que ser liberados. Eso es una revolución.
¿Se puede producir una revolución en un contexto en el que los sujetos están ya liberados? ¿O qué tipo de revolución surge en un contexto en el que los sujetos ya están liberados de las amarras de la feudalidad? Entonces, ya que eso está en incógnita, en interrogante, es por eso que a esta revolución se le ha llamado, a la que ocurrió en los últimos 20 años, revolución democrático-cultural, ¿no? O sea, es un poco como reafirmar la parte democrática que ya estaba lograda, conseguida, y agregarle elementos culturales, ¿no? Entonces, efectivamente han sucedido cosas en el país en estos últimos 20 años, muy importantes, muy importantes. Pero haciendo un equivalente entre la revolución del 52 versus lo que ha sucedido ahora, en términos de esa implosión, pero además en términos de su expresión estética, uno se hace muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde está la gran obra estética de la revolución democrático-cultural? En Mamani Mamani. Bueno, comparen Mamani Mamani con Miguel Alandia Pantoja. Yo lo dejaría ahí. Ustedes respóndanse, ¿qué significa? Ahora, en la revolución del 52 tampoco hubo la gran obra de literatura. O sea, ¿qué obra de la literatura boliviana nos relata la revolución del 52? No hubo, tampoco hubo. Lo que hubo fue el muralismo. ¿Qué nos está diciendo eso con respecto a cómo se configura nuestras posibilidades expresivas en la sociedad boliviana? ¿No? ¿Qué pasa con la idea de escribir, de leer, de sintetizar, de imaginar en el país? No hay la gran novela nacional, eso ya lo han establecido varios críticos hace varios años, ¿no? Pero eso nos está diciendo algo sobre el modo como es estructuralmente nuestra sociedad y las imposibilidades expresivas que tiene, porque hay estructuras que no están funcionando a favor de la posibilidad de que los sujetos se expresen. Entonces, ¿cómo se expresan los sujetos? A través de una huelga de hambre, el cuerpo, a través del testimonio, o algo que sí me gusta mucho que ha ocurrido en los últimos años, y es el mural en las calles, los murales que pintan los jóvenes en las calles, que están muy bien elaborados, tienen financiamiento de alguna institución pública, en fin, ¿no? Eh, pero valoren cuál es el sentido de ese mural. Tiene mucho atractivo en términos de expresar temas medioambientales, que es el gran tema de la época. Ok, aplaudo eso, está muy bien, son lindos, ¿no es cierto? Pero yo insisto, es probable que yo tenga un sesgo alandiapantojista, ¿no? A favor de Alandia Pantoja, y además porque vengo de una generación muy interpelada por su obra. Entonces, yo solamente quiero dejarles pistas para que las respuestas las elaboren ustedes. Gracias, Rubén y Sofi. Súper. Igual tenemos dos preguntas que hemos recibido en Instagram. ¿Qué puentes se pueden trazar entre las memorias del autoritarismo y las tensiones políticas contemporáneas? Y la segunda, ¿por qué es importante seguir hablando de las dictaduras hoy y qué consecuencias arrastramos aún como sociedad de ese momento? Sofi, te voy a pedir que después me repitas la segunda pregunta porque ya me he perdido, pero respondo a la primera. Súper. Puentes entre autoritarismo y tensiones contemporáneas. Bueno, yo creo que el gran puente lo sostienen las generaciones, ¿no? Eh, las, es bueno hacer una revisión de nuestra historia. Por supuesto, toda revisión histórica está sesgada por los problemas del presente, ¿no? A mí me preocupa el tema de las dictaduras porque tengo un poco de temor que algo parecido vaya a ocurrir bajo otras formas, en fin, ¿no? Y además porque yo he experimentado como ciudadana los dilemas, los problemas de la dictadura, he estado en las calles, era universitaria, en fin, sé de qué se trata, ¿no? Entonces, yo diría que hay que estar muy atentos respecto a esto que ocurrió justamente en el 64, ¿no?
y que todavía, digamos que en términos comparativos, podríamos decir que hay ciertos riesgos, ¿no? Y reitero lo que les he dicho para el año 64. Ese descontento popular no pudo ser contenido por la institucionalidad política entonces en vigencia. ¿Qué era esa institucionalidad política? El MNR, porque era partido hegemónico, casi partido único, ¿no? Entonces, la sociedad boliviana particularmente, aunque no sé cuánto ha cambiado eso en los últimos años, hasta hace poco era una sociedad profundamente beligerante y con gran capacidad organizativa y con posibilidades de plantear sus problemas de una manera muy contundente. Reitero, no sé si eso ha cambiado o no, lo vamos a ver creo en los próximos meses, ¿no? Entonces, esa fuerza de la sociedad, cuando no puede ser contenida por las estructuras políticas, pueden sobrepasarlas a estas estructuras políticas y entonces el Estado, que se ve desbordado, ¿no? Invoca, la única manera que tiene para resolver ese problema es a través de la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar atentos a esas posibilidades, a esos rasgos que pueden darse en la sociedad y un poco estar advertidos de que puede volver a ocurrir, ¿no? En la medida en que la institucionalidad política no sea capaz de contener esa fuerza, que sin embargo, reitero, no sé si va a ser la misma que ha tenido la sociedad boliviana hasta hace poco. Ahora, ¿me puedes decir la segunda pregunta, Sofía? Claro que sí. ¿Por qué es importante seguir hablando de las dictaduras hoy y qué consecuencias arrastramos aún como sociedad de ese momento? Bueno, yo creo que es parte de nuestra memoria histórica y yo creo que es una parte muy importante de revisar esos procesos dictatoriales por todo lo que han significado, eh, porque a nombre de, se han instituido a nombre del orden, se han instituido a nombre de contrarrestar el caos, la anarquía, ¿no? Eh, en fin, hay algunos elementos que nos hacen pensar por vía de esta reflexión, de reflexionar en términos de dictadura, qué significa el orden cuando es un orden sin esfera pública, ¿no? ¿Qué significa el desarrollo del país sin esfera pública, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto puede contener el orden a esta esfera pública que siempre ha sido tan potente, ¿no? Creo que la reflexión sobre las dictaduras nos llevan a pensar finalmente en la democracia, por contraste, ¿no? Y en los límites de nuestra democracia y por lo tanto por dónde sacarle tajada a la posibilidad de que sea sostenible, ¿no? Creo que en realidad, dando un poco vuelta a la tuerca, creo que nos interpela sobre lo que somos como sociedad democrática y esa es su validez, por lo tanto, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, pero por lo menos creo que una parte sí. Creo que sí nos invita a reflexionar y en realidad también creo que es aquí importante acotar y algo que a mí también me interesa mucho, por ejemplo, de revivir en lo personal, ¿no? De revivir, de resignificar en realidad la época de la dictadura, es que precisamente tenemos una generación o un pequeño porcentaje de población, y eso lo sé porque en la fundación hemos hecho un estudio sobre la percepción de la población joven sobre la democracia en Bolivia y hay un porcentaje muy pequeño que en realidad está dispuesto a que tengamos un gobierno que nos ponga mano dura, ¿no? Esta voluntad, o sea, la decisión de yo estar dispuesto a vivir esto que ya ha vivido mi antepasado, que ya ha vivido mis padres, mis abuelos, y ha sido traumático históricamente para nosotros como sociedad tener esa voluntad,
Creo que es algo que nos tiene que llamar la atención y a lo que le tenemos que poner cuidado, ¿no? Si bien es un grupo que no es significativamente elevado, que no representa más del 20% de la población en edad de votar, digamos, ¿no? Que existe esa voluntad de realmente acceder a un gobierno autoritario, porque es lo que necesitamos a título de eso, realmente nos hace cuestionar, yo creo, en cómo está fallando nuestro sistema democrático en primera instancia y en segunda, creo que este olvido, ¿no? Creo que cuando hablo de esto siempre me gusta recordar y ahí tomo el comentario y la pregunta que hacía Rubén, que creo que es importante, ¿no? O sea, el cambio que ha tenido incluso el mismo Museo Nacional de Arte, ¿no? ¿Qué artistas se están exponiendo frente a qué otros, ¿no? Toda esta lógica de cómo ha ido evolucionando lo estético durante los últimos 25 años es para preocuparnos, ¿no? Y creo que preocuparnos en el sentido amplio de la palabra, no una connotación negativa, simplemente el hecho de hacia dónde estamos caminando, ¿no? Y creo que es algo que Chile ha hecho muy bien, ¿no? Cuando hablan de Víctor Jara y del Stadium de Chile, cuando tienen conciertos, cantan canciones de él, ¿no? Cantan y saben lo que ha pasado en su historia y por eso creo que hay no existe una voluntad una predisposición a esta voluntad de aceptar un gobierno que ponga mano dura, ¿no? Saben y reconocen su historia y lo ponen en en un lugar con una relevancia importantísima y yo creo que eso es algo que tenemos nosotros que rescatar, ¿no? Y así como experiencia personal, o sea, realmente cuando he tenido la oportunidad de hablar con personas mucho más jóvenes que yo, saliendo del colegio, hay un olvido y una dejadez de lo que ha ido sucediendo a lo largo en la época no solo de la dictadura, sino en la Guerra del Chaco, en la Guerra del Pacífico, y hay un olvido de todas estos conflictos que nos han traído a este momento en el que estamos, que nos tiene que preocupar, ¿no? Sí, Sophie, yo solamente diría, si es que no hay más preguntas, que la sociedad, nuestra sociedad es una sociedad muy organizada, ¿no? Y tiene una gran fuerza, digamos, social, política, ¿no? Más allá de los partidos políticos, eso lo sabemos, ¿no? Sí, Pero es una sociedad que no actúa en ausencia de motivaciones, o sea, si la sociedad se desborda, es porque algo no funciona en la democracia, ¿no? Y ese algo, desde mi punto de vista, tiene que ver con los problemas estructurales, con la desigualdad, ¿no es cierto? Con la exclusión, con el racismo que lamentablemente sigue vigente, ¿no? Entonces, es como si nuestra democracia no hubiera terminado de madurar, porque si hay racismo es sí. porque no consideramos al otro como nuestro igual. Por lo tanto, creemos que no debe participar de la esfera pública y de la deliberación en igualdad de condiciones con el resto. Ese es un principio del racismo, ¿no? No admitir que estos sujetos deliberen como nosotros deliberamos, ¿no? Porque son Ujú. indígenas, porque son tales, o porque son mujeres inclusive, ¿no? Entonces, hay una falla estructural en nuestra sociedad que si no la sabemos enfrentar de manera adecuada, tanto la sociedad como el propio Estado reaccionan por la fuerza. El gran problema es que el Sí. Estado tiene aparatos represivos, dispone de la violencia legítima y por lo tanto para restablecer el orden puede apelar a ello, ¿no? Entonces la que corre el riesgo siempre en procesos dictatoriales es la sociedad a consecuencia de su propia irrupción, sin embargo, pero no puedes contener esa irrupción. Entonces, creo que Claro. cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar de la democracia formal en términos de instituciones, de reglas del juego, en fin, pero también tenemos que hablar en términos de democracia social, de igualdad, ¿no es cierto?, de equidad, de oportunidades, de educación para todos, de calidad, en fin. Sin eso, nuestra democracia va a estar coja y siempre va a estar en riesgo, ¿no? Yo quisiera decir eso para subrayándolo con mucho énfasis, creo que para terminar la sesión, ¿no? Porque no sé si hay más preguntas, Sofía.
Ahí nos hemos quedado con las preguntas y creo que Ya. sí es valiosísimo el comentario. Más bien, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has dado al equipo de En Democracia que estábamos hablando un poco mientras exponías. Nos has dejado muy motivadas a todas nosotras y te agradezco por el tiempo y aprovecho más bien para hacerte una última pregunta Ujú. solamente para cerrar y queríamos también saber cuál es tu opinión sobre estos espacios, sobre esta iniciativa, cómo te has sentido con este conversatorio y todo esto. Bueno, Sofi, yo soy docente del posgrado. Estoy en permanente interacción con jóvenes como ustedes. Es lo que me da vida y lo que me da vitalidad, lo que me da esperanza. Entonces, me parecen fantásticos estos espacios y les agradezco. Yo soy la agradecida porque esta interacción intergeneracional que me permite a mí ser un poquito transmisora de la memoria, digamos, me parece fantástico. Y les agradezco mucho por esa posibilidad. Le agradezco a Aru, al equipo y a ti particularmente, Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci, a todos los participantes que han estado aquí, a las personas que han podido dejar su pregunta. Es así como vamos a concluir nuestro quinto conversatorio. Decirles también que vienen tres más en este ciclo que estamos armando en la Fundación ARU. Y siempre es para nosotros un placer y un gusto recibir en este espacio a estas mentes brillantes que tenemos en nuestro país, que creo que todos nuestros expositores han sido parte de este grupo y nosotros nos enriquecemos con todo su conocimiento. Así que muchas gracias a todos. Espero que tengan una buena noche, un buen descanso. Gracias a los que se han quedado y los esperamos para el siguiente conversatorio. Gracias.